Good morning, everyone. Um, let's get right into day 12 of Watching Me Learn Spanish. I am doing tracks 26 and 27 of language transfer, and then I am going to try to make the video that I was working on yesterday sound more natural. Um, there are some parts that I haven't fully memorized. I think I could stumble through the video right now, but it's choppy and doesn't really sound good. So I want to work on that for a few days. Let's get into track 26. So again, you're staying here. Let's make that. You're staying here. You're staying here. Te quedas aquí. Informal. Te quedas aquí. Good. Te quedas aquí. You're not staying here. No te quedas aquí. No te quedas aquí. No te quedas aquí. Or acá. Now, if you want to make that a question, aren't you staying here? No te quedas No aquí. te quedas aquí. Good. No te quedas aquí. Why aren't you staying here? ¿Por qué no te ¿Por quedas qué no aquí? te quedas aquí? Very good. What was I go or I'm going? I'm going on a Voy. voyage. Voy. Voy. Boy, good. So, how do you think you would say, I'm going to stay? I'm going to remain myself. Voy quedarme. Voy a quedarme. Good. Voy a Until quedarme. 7. Until 7 o'clock. 7 is siete. Voy a quedarme until hasta las 7. Similar to the beginning of September. September in Spanish actually is either septiembre or setiembre. You have two versions of it in Spanish. Septiembre with the P or without the P, setiembre. And you can see how siete is like the beginning set with the split of the E. So, I'm going to stay, I'm going to remain myself until 7 o'clock. Voy I'm a going to stay quedarme until 7 hasta o'clock. las 7. Voy a quedarme hasta las 7. Good. Voy a quedarme hasta las 7. Very good. How do you say I want to stay? Quiero quedarme. Quiero quedarme. Good. Quiero quedarme. Do you want to stay? Let's talk ¿Quieres quedarte? informally. Do you want to stay? ¿Quieres quedarte? ¿Quieres quedarte? Good. Very good. ¿Quieres quedarte? Do you want to remain yourself? What was I must or I owe? Debo. 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 Good. What is we owe or we must? And the two form is deber. Deber. Debemos. Debimos. To owe. So we. Debemos o debimos? So it's debemos. Good. Debemos. We must stay. So Debemos we owe to remain quedarnos. ourselves. We must stay. Debemos quedarnos. Debemos quedarme. Quedarnos. Good. Debemos quedarnos. Debemos Of course, this nos or quedarnos. me or te can come at the beginning as well. Nos debemos quedar. Debemos quedarnos. Good. What was I have in the sense of possession? So not haber. The other have. Tener. Tengo. Tengo. So if we add on que to tengo, we get the meaning of have to, which is just like debo, but less serious sounding. Just like in English. I must stay sounds a little bit more serious than I have to stay. And that difference in register, how it feels, is the same in Spanish. So, how would you say, I have to stay? Tengo que quedarme. Tengo que quedarme. Good. And how would you say, you have to stay, speaking informally? Tienes que quedarte. Tienes que quedarte. Tienes que quedarte. Good. You have to stay here, informally still? Tienes que quedarte aquí. Tienes que quedarte aquí. Good. I want to know why you have to stay here. I Quiero saber por qué tienes que quedarte aquí. want to know. First bit, don't think about the whole sentence. Just think of I Quiero want. saber. Quiero
saber, Good. Quiero ¿Por qué? saber. Now forget that bit. Why? Tienes que por qué You have to stay here. quedarte tienes que aquí. quedarte aquí. Good. Very good. Quiero saber por qué tienes que quedarte aquí. Good. What was I can or I have the power Puedo. to? Puedo. Puedo, Puedo. Good. I can stay. Puedo quedarme. puedo quedarme. Good. Puedo quedarme. I can't stay. No puedo quedarme. No puedo quedarme. Good. No puedo quedarme. Do you remember how to say tonight? Or this night? Esta noche. Esta noche. Esta noche. Good. I can't stay tonight. No puedo quedarme esta noche. No puedo quedarme esta noche. Good. No puedo quedarme esta noche. The to form of can is poder. Poder. And this always splitting when we stress it and say puedo. Poder. So how would you say we can or we are able? Podemos. 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 Very good. We can stay. Podemos quedarnos. Podemos quedarnos. Podemos quedarnos. We can't stay tonight. No podemos quedarnos. No podemos quedarnos esta noche. Good. No podemos quedarnos esta noche. No What was to podemos think? quedarnos esta Or to be noche. pensive. To Pienso. think. Pensar. Pensar. Good. Pensar. We think. Pensamos. Pensamos. Good. You think informal. Pienses. Pensas. Piensa. Good. It should be Pensas. pensas. Piensas. Good. Piensas. What do you think? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? Good. Now, if we want to say, do you plan on staying here tonight? We can just say, do you think to stay here tonight? Huh? Do you think to stay here tonight? So how would we say this informally? ¿Piensas a quedarte aquí esta noche? ¿Piensas quedarte aquí esta noche? Good. ¿Piensas Piensas. quedarte aquí esta noche? ¿Piensas Very good. Now, quedarte aquí esta how would you noche? say, I have stayed? I have stayed. He pensado. Or I have remained myself. I have stayed. He Me quedado. quedado me. He me quedado. I don't want you to guess Me and he see where it quedado. feels good. Me So quedado. with logic, you want to place it. And if you're wrong, it's fine. Because Me if you got there through a quedado. faulted logic, you will change the logic Me through that mistake. quedado. So tell me the rule about where that me can go. It goes after the to form Mhm. and before everything else. Before the changed verb. It's very important the way we instruct ourselves. Now I'm giving you always the simplest way that we can instruct ourselves accurately. If I tell you before the verb and you tell yourself at the beginning, you lose something. You lose a certain clarity. Because nouns might come into the sentence and then Exactly. Yeah. We have stayed, we have remained ourselves. Nos hemos quedado. nos hemos quedado. Very good. Nos hemos quedado. We haven't stayed. No nos hemos No quedado. nos hemos quedado. Very good. No nos hemos quedado. You have stayed. Informal. You have Te has quedado. stayed. Te has quedado. Good. Te has quedado. Make it a question. Have you Te has stayed? quedado. Te has quedado. Good. And let's be emphatic now. Let's say the word for Tú you. te has quedado. Tú te has quedado. Good. Tú te Tú has te has quedado. quedado. Let's make it negative now. Haven't you stayed? Tú no te has quedado. Tú no te has quedado. Good. Tú no te has quedado. Good. Tú no te has quedado. Llamar in Spanish is to call or to phone, to telephone. Llamar. LL, which we said is pronounced like Y in most of Spanish-speaking world. To call. Llamar. How do you say I call? Llamo. Llamo. If you want to introduce yourself, instead of saying my name is,
in Spanish, it's much more common to say, I call myself. Me llamo. Me llamo. Me llamo. And then you Me can llamo. introduce yourself. Me llamo Mijalis, for Me llamo example. Mijalis. Me How would you llamo- say you call yourself? Informal. Te llamas? Te llamas. Good. Te Te llamas. llamas. If you want to ask the name, you will say, how do you call yourself? ¿Cómo te llamas? And the word for how is como. ¿Cómo Como. te llamas? So how do you ¿Cómo say, te llamas? how do you call yourself? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Good. Como te llamas. You might have heard this around and not understood actually how it's being constructed. And now we understand it. It's how do you call yourself? Como te llamas? Next track. How would you say the situation in Spanish? La situación. La situación. Good. Ion is a feminine ending, so the word takes la for the. La situación. Good. Now, in Spanish, adjectives describing words. Adjectives are words that describe, like big or yellow or happy. Words that we can put is in front of are adjectives describing words. These words come after the noun they describe in Spanish. So instead of saying the global situation, for example, you say the situation global. There's a bit of flexibility for emphasis as well, but the normal standard position is to come after the noun. So how would you say the global situation? La La situación situación global. Good. global. La situación global. How would you say digital camera? Digital Cámara digital. camera. Cámara digital. Yeah, cámara digital. La cámara Good. digital. Camera is feminine. So a digital camera is una Una cámara cámara digital. digital. So we have la for the and una for a. So how would you say, I want to buy a digital camera? What was Quiero comprar una cámara digital. the verb to buy? Comprar. Comprar. Good. So I want to buy a digital camera. Quiero comprar una cámara digital. Good. Quiero comprar una cámara digital. How would you say I want to buy the digital camera? Quiero comprar la cámara digital. Quiero comprar la cámara digital. Good. Quiero comprar la cámara digital. What if you wanted to say, I want to buy it, and with the it, you meant the digital camera? La quiero comprar. O quiero comprar. Quiero comprarla. Good. So this lies it. There's a lot of words in Spanish for car, depending on where you are. It's one of the words that changes a lot between the dialects. But I think everybody understands all of the words that are heard. You might hear coche, which is related to coach. Carro, which of course is car. Carro. So we have two R's in carro. That's why we have this rolling R. You might hear auto. Where do you think auto come from? Automobile. Automobile. Of course, and it exists, automobile, but people would say auto. You might even hear máquina, which means machine. So, machine, the car, máquina. This is another example of the QU spelling, producing K sound. M-A-Q-U-I-N-A, máquina. Máquina. Good. So there's a few words there for car, and you might hear others as well. Coche is masculine. So how would you say the car? El coche. El coche. Good. A for masculine words is un. Un. Un coche. So a car. Un coche. Un coche. Good. The machine, does máquina look masculine or feminine? Feminine. La Good. máquina. So the machine, La máquina. la máquina. A machine, Una máquina. Una máquina. good. And does carro look masculine or feminine? El carro. Masculine. Good. So the car, El carro. el carro, a El car, carro. Un Una, carro. un carro. un Good. carro. So it's the noun that has the gender, not the object. Of course, it's not the car that is masculine or feminine, it's the noun, it's the word itself. So even though all of these words refer to car, some are masculine and some are feminine. Big in Spanish is grande. Grande. Okay. Of course, we can relate this to grand,
in English, grande. So, using any of these words that you like, how would you say the big car? La máquina grande or el coche grande. El coche. Máquina grande. Good. La máquina grande. La So, la máquina grande. grande, el auto grande. Now, if you say the big cars, this adjective is also going to become plural. How do you say the house? La casa. Good. And how La was casa. the houses? Las casas. Las casas. Good. So la also became plural. So las casas, if you say the big houses, big is also going to become plural. Grandes. So how would you say the big houses? Las casas grandes. Las casas grandes. Good. Las casas grandes. The big car using auto. El El auto grande. auto grande. Good. El auto grande. The cars Los- using auto, los so a autos masculine word. grandes. You say los autos. So el becomes a los in plural. So how would you say the Los. big cars? Los Los autos grandes. Los autos grandes. Los carros grandes. Good. If you want to say, can you see the big car? You can say, can you see? Puedes ver el auto grande. Puedes ver el carro grande. Puedes ver el coche grande. You see? Or in Spanish, you can just say, do you see? We kind of overuse this can a lot in English. So, do you see the big car? You- Ves Informal. Mm-hmm. ¿Ves el coche grande? Good. ves el You needed coche some time there grande. to look at ves. And this was the more common way, actually, of saying it in Spanish. Ves el auto grande. Ves But el if you auto didn't have grande. that time to think about it, even though it's more natural to say it like this, it really doesn't matter. You could say, can you see? Now you would Puedes probably ver. be quicker at building can you see than you see, because can is something very common that you're going to be using all the time. So in conversation where you just want to get the meaning across, you might want to use this. So how would you say, can you see the big car? Puedes ver ¿Puedes el auto ver grande. el coche grande? Good. So puedo, quiero, tengo que, debo, these verbs that are followed by two versions that you're going to be using a lot, even though the sentence is longer, they are shortcuts. They are shortcuts in thought. Then once you become very confident with that, you're going to start noticing that people say things differently to you. So instead of, I can't find it, I don't find it. You will notice that yourself and your speech will adjust. But at the beginning, what you're trying to do is to be conversational and correct structurally. Once you get over that hurdle of being communicative, you're going to start noticing that people say things differently to you. So instead of, I can't find it, I don't find it. So you could say, I can't find it. How would you say, I can't find it? What was to find Buscar. or to encounter? Encontrar. Encontrar. So say, I can't Encontrar. find it. No lo encuentro. No puedo encontrarlo. No puedo encontrarlo. Good. No puedo encontrarlo. This would be the shortcut. Even though it's longer, it's much easier to build no puedo encontrarlo, because puedo is something you're going to be using all the time, and then encontrar is in the to form. I don't find it. How would that be? No lo encuentro. No lo encuentro. No lo encuentro. Ah, Good. No lo So encuentro. it's very useful to bear in mind these verbs like puedo, debo, which we can use with two forms, which give us a shortcut and allow us to get conversational very quickly. What was to remain? Quedarse. Quedar. Quedar. Good. And I remain myself is how we get the meaning of I stay. So how do you say I stay? Me quedo. Quedarme. I remain myself. I remain myself. What's to remain? Quedar. What's I remain? Me Quedo. quedo.
Once I remain myself, Me quedo. what was happening? I was thinking, okay, the me should go first, but it can't go first because the verb is in the to form. And I just got stuck. Where do you start when you're building the sentence? With the verb. With who's doing that. So if you Yeah. start with that, then it's not in the to form anymore. Yeah. So the order of thought is very important. The verb is the backbone. That's the first place you want to go. Quedo. I remain myself, me quedo. So me quedo is I stay. The word for red in Spanish is rojo. Rojo. This is spelled R-O-J-O. And J's in Spanish are pronounced J, like this. Rojo. Rojo. And we have the initial R, so if you can do it, it will be the rolling R. Rojo. Rojo. Good. Rojo. So how would you say I'm staying in the red car? Me quedo en el coche rojo. I'm staying in the car red. The word for in is en. En. So let's divide it up. I'm staying. Only think about that bit. Me I'm quedo staying. en I remain myself Me quedo in en the red car, the car red. And El let's use the word coche. auto for car for El now. auto So I'm rojo. staying in the red car, the car red. Me quedo Me en quedo en el auto rojo. Good. Me quedo en el auto rojo. Good. How would you say I have stayed in the red car? I have me quedado en el coche rojo. stayed. I have remained myself Me in the red car. quedado. Again, we want to divide it up. I have remained myself. There's a lot to think about there in that first bit. Me he quedado In the red car. en el auto rojo. Good. How would you say I have bought a red car? What is the verb to buy? Comprar. Me comprado el coche rojo. Ah, comprar. 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 So I have bought a red car, and let's Me use auto. comprado I have un bought a auto red car. rojo. He comprado un Me. auto rojo. Good. He comprado un masculine word, un He comprado un auto rojo. auto rojo. How would you say I have bought myself a red car? Okay. Me comprado Me he comprado un auto rojo. Me he comprado un auto rojo. I've bought myself a red car. Very good. All right. Finished with track 27. I think language transfer is really amazing for getting an intuition of the language, but if you're starting to learn Spanish, you should use language transfer alongside some kind of method where you're doing a lot of output, because the things that I'm learning in language transfer keep showing up in the videos that I'm creating. So everything's being reinforced, and when I see something new, I'm like, oh, that was in language transfer, and now I have another context to think about it. But if you just do 80 lessons of language transfer in straight without anything else on the side, I think you're going to lose a lot of that reinforcement, and at the end of it, you're going to look back and forget all of the things you learned in language transfer because you haven't been using the things you've learned. That's my opinion so far. I'm really happy with the combination of language transfer plus a method with a lot of output, like making these 5-minute videos. Okay, let's open up Photo Booth. Video. So right now I have this long story. Well, it's not so long, but it's long when I tell it because I'm so slow. I have this story about how I learned how to code and what happened after. And yesterday I added a ton to that story. My goal was to just
get it all out and then focus on the last few days of the week on making it sound good. The problem is that I don't have the whole thing memorized perfectly yet, but I think I can stumble through it right now. Let's try and see what happens. ¿Cómo aprendí a programar y qué pasó después? En la universidad estudié filosofía y física, no informática. No sabía programar en absoluto. Durante mis estudios trabajé en un laboratorio investigando la estructura de las proteínas con microscopios electrónicos. El laboratorio estaba lleno de biólogos, pero necesitaban trabajos de programación. Yo acepté el reto. Pasé un año aprendiendo lo que necesitaba para terminar el proyecto. En el proceso de realización del proyecto, aprendí a programar. Al acabar la universidad, recibí lucrativas ofertas de trabajo como ingeniero de software. Acepté una oferta de trabajo en Nueva York y así que mudé allí inmediatamente. Trabajé en esa empresa durante casi 2 años. Me encantaba vivir en New York porque había gente de todo el mundo trabajando en cosas interesantes. And now I'm getting to the new stuff. Al no tener responsabilidades como un joven de 22 años, al no tener responsabilidades como un joven de 22 años, vivía solo en Nueva York, pude sumergirme en el mundo de las startups. Después del trabajo iba a eventos tecnológicos. Tenía reuniones con gente interesada en trabajar conmigo y los fines de semana iba a fiestas con gente que trabaja en tecnología. Con el tiempo me di cuenta de que la demanda de personas que supieran programar superaba la oferta. Okay, so con el tiempo me di cuenta de que la demanda de personas que supieran programar superaba la oferta. Esto era fácil de ver
porque todas las empresas buscaban programadores y contrataban a cualquiera que dijera que podía construir proyectos simple projects, proyectos haciendos or something, simple projects. Entonces decidí crear mi propia empresa, para enseñar a la gente programar. Al principio enseñaba a la gente en persona, pero había muchas gentes que necesitaba una forma de llegar a más gente. To reach more people. Una forma de llegar a más gente. Mi amigo y yo creamos una de primeras plataformas de aprendizaje de programación. Okay, so now I wanna watch this and see if I missed anything, check the words that I got wrong, and then make the video again. Oops. No, I don't want to record. Stop. No. ¿Cómo aprendí a programar y qué pasó después? En la universidad estudié filosofía y física, no informática. No sabía programar en absoluto. Durante mis estudios trabajé en un laboratorio investigando la estructura de las proteínas con microscopios electrónicos. El laboratorio estaba lleno de biólogos, pero necesitaban trabajos de programación. Yo acepté el reto. Pasé un año aprendiendo lo que necesitaba para terminar el proyecto. En el proceso de realización del proyecto, aprendí a programar. Al acabar la universidad, recibí lucrativas ofertas de trabajo como ingeniero de software. Acepté una oferta de trabajo en Nueva York y así que mudé allí inmediatamente. Trabajé en esa empresa durante casi 2 años. Me encantaba vivir en New York porque había gente de todo el mundo trabajando en cosas interesantes. And now I'm getting to the new stuff. Al
al no tener responsabilidades como un joven de 22 años, Como joven de 22 años, al no tener responsabilidades como un joven de 22 años, vivía ¿Qué solo debía? en Nueva York, pude sumergirme en el mundo de las startups. Después del trabajo iba a eventos tecnológicos. Tenía reuniones con gente interesada en trabajar conmigo y los fines de semana Los fines iba de a semana fiestas con gente que trabaja en tecnología. en tecnología. Con el tiempo me di cuenta de que la demanda de personas que superan programar superaba la oferta. A la oferta. Okay, Superaba a la oferta. Con el tiempo me di cuenta de que la demanda de personas que superan programar superaba la oferta. La oferta. Esto era fácil de ver porque todas las empresas buscaban programadores y contrataban a cualquiera que dijera que podía construir proyectos simple projects, proyectos Sencillos. or something. Simple projects. Sencillos. Entonces decidí crear mi propia empresa. Para enseñar a la gente programar. Al principio enseñaba a la gente en persona, pero había había muchas gentes que tantos alumnos necesitaba una forma de que llegar necesitaba a más gente. forma de llegar a más gente. To reach more people. Una forma de llegar a más gente. Mi amigo y yo creamos una de las primeras plataformas de aprendizaje en línea de programación. De programación. All right. I'm surprised I
pretty much got all of the story straight. There were some mistakes, but each part of the story that I wanted to tell was there. Quick bathroom break, and then I'm going to do this video again. Okay. Let's do this. ¿Cómo aprendí a programar y qué pasó después? En la universidad estudié filosofía y física, no informática. No sabía programar en absoluto. Durante mis estudios trabajé en un laboratorio investigando la estructura de las proteínas con microscopios electrónicos. El laboratorio estaba lleno de biólogos, pero necesitaban trabajos de programación. Acepté el reto. Pasé un año aprendiendo lo que necesitaba para terminar el proyecto. En el proceso de reelección del proyecto aprendí a programar. Al acabar la universidad, recibí lucrativas ofertas de trabajo como ingeniero de software. Acepté una oferta de trabajo en Nueva York, así que mudé allí inmediatamente. Trabajé en esa empresa durante casi 2 años. Me encantaba vivir en New York porque había gente de todo el mundo trabajando en cosas interesantes. Al no tener responsabilidades como joven de 22 años que vivía en New York, pude sumergirme en el mundo de las startups. Después del trabajo iba a eventos tecnológicos, tenía reuniones con gente interesada en trabajar conmigo y los fines de semana iba a fiestas con gente que trabaje en tecnología. Con el tiempo me di cuenta de que la demanda de personas que supieran programar superaba a la oferta. La industria necesitaba más programadores. Esto era fácil de ver porque todas las empresas buscaban programadores y contrataban a cualquiera que dijera que podía construir
proyectos sencillos. Entonces decidí crear mi propia empresa para enseñar a la gente a programar. Al principio enseñaba a la gente en persona, pero había todos todos alumnos potenciales que necesitaba una forma de llegar a más gente. Mi amigo y yo creamos una de primeras plataformas de aprendizaje en línea de programación. Alright, that felt a bit better. Let's see how I did. Oops. Photo booth. Gotta stop this video. Delete it. Photo booth. ¿Cómo aprendí a programar y qué pasó después? En la universidad estudié filosofía y física, no informática. No sabía programar en absoluto. Durante mis estudios trabajé en un laboratorio investigando la estructura de las proteínas con microscopios electrónicos. El laboratorio estaba lleno de biólogos, pero necesitaban trabajos de programación. Acepté el reto. Pasé un año aprendiendo lo que necesitaba para terminar el proyecto. En el proceso de reelección del proyecto, aprendí a programar. Al acabar la universidad, recibí lucrativas ofertas de trabajo como ingeniero de software. Acepté una oferta de trabajo en Nueva York, así que mudé allí inmediatamente. Trabajé en esa empresa durante casi 2 años. Me encantaba vivir en New York porque había gente de todo el mundo trabajando en cosas interesantes. Al no tener responsabilidades como joven de 22 años que vivía en New York, Solo en Nueva York. Solo. pude sumergirme en el mundo de las startups. Después del trabajo iba a eventos tecnológicos, tenía reuniones con gente interesada en trabajar conmigo y los fines de semana iba a fiestas con gente que trabaja en tecnología. Trabaja en tecnología. Con el tiempo me di cuenta de que la demanda de personas que supieran programar superaba a la oferta. La industria necesitaba más programadores. Esto era fácil de ver porque todas las empresas buscaban programadores y contrataban a cualquiera que dijera que podía construir proyectos sencillos. Entonces decidí crear mi propia empresa
para enseñar a la gente a programar. Al principio enseñaba a la gente en persona, pero había todos todos alumnos potenciales que Unos potenciales que necesitaba una forma de llegar a más gente. Mi amigo y yo creamos una de primeras las plataformas plataformas de aprendizaje. de aprendizaje en línea de programación. Okay, so I got through the whole thing. I'm proud of that. 2 small mistakes that I saw. Gonna roll this one more time and see what happens. ¿Cómo aprendí a programar y qué pasó después? En la universidad estudié filosofía y física, no informática. No sabía programar en absoluto. Durante mis estudios trabajé en un laboratorio investigando la estructura de las proteínas con microscopios electrónicos. El laboratorio estaba lleno de biólogos, pero necesitaban trabajos de programación. Yo acepté el reto. Pasé un año aprendiendo lo que necesitaba para terminar el proyecto. En el proceso de realización del proyecto, aprendí a programar. Al acabar la universidad recibí lucrativas ofertas de trabajo como ingeniero de software. Acepté una oferta de trabajo en Nueva York, así que mudé allí inmediatamente. Trabajé en esa empresa durante casi 2 años. Me encantaba vivir en New York porque había gente de todo el mundo trabajando en cosas interesantes. Al no tener responsabilidades como joven de 22 años que vivía solo en Nueva York, pude sumergirme en el mundo de las startups. Después del trabajo iba a eventos tecnológicos, tenía reuniones con gente interesada en trabajar conmigo y los fines de semana iba a fiestas con gente que trabaja en tecnología. Con el tiempo me di cuenta de que la demanda de personas que supieran programar superaba a la oferta. La industria necesitaba más programadores. Esto era fácil de ver porque todas las empresas buscaban programadores y contrataban a cualquiera que dijera que podía construir proyectos sencillos. Entonces decidí crear mi propia empresa para enseñar a la gente a programar. Al principio enseñaba a la gente en persona, pero
había tantos alumnos potenciales que necesitaba una forma de llegar a más gente. Mi amigo y yo creamos una de primeras plataformas de aprendizaje en línea de programación. All right. Yeah, I got through that one too. I felt good about it. I'm gonna end the stream here because I'm getting tired, but I plan to repeat this one more time later on before I go to bed maybe. And then tomorrow, keep working through it to fine tune it and make it crisper, maybe sound natural. And oh yeah, I want to write it all out and send it to the subreddit called Right Streak ES, where Spanish speakers will correct what I have, and that way I'm not just depending on DeepL and Spanish Dict for what I want to say. I think that this definitely has things in it that can be improved to sound more natural, but there's no way to do that without some feedback from native speakers. All right, so that's the end of today's stream. Thanks for tuning in. See you tomorrow.